Bien, chicos, nuevamente los saludo a todos aquellos que recién están ingresando, ¿no? Buenos días, chicos. Vamos hoy día a concluir la clase del cuento de terror. En la clase anterior trabajamos o te envié el cuento que íbamos a desarrollar y un video también para que te ayude, ¿no? A veces no basta solamente con leer para comprender algo y también nos ayuda mucho escuchar la lectura a modo de un audiolibro, o en este caso de un audiocuento. ¿Bien? Vamos a recopilar nuevamente las indicaciones que básicamente son las mismas, pero aquí hay algo que tengas muy en cuenta. Eh, Recordarás pues que siempre la pregunta número uno se desarrolla en tu cuaderno y la pregunta número dos en tu folder, ¿no? Eso ya lo sabes. Tienes que realizar preguntas, todas tus tareas me lo envías al WhatsApp con una foto, dos fotos, la cantidad de, digamos, de páginas que te haya tocado desarrollar. Pero aquí hay un cambio. Antes nosotros te dábamos 2 días para que entregues tu tarea, pero ahora tienes una semana. Quiere decir que yo te he dejado la tarea el día jueves y tú la vas a presentar el jueves de la siguiente semana. ¿Correcto? El horario de entrega también ha cambiado. Va a ser entre las 2 de la tarde y 4 de la tarde. No antes, tampoco después. ¿Ya? Tienes ahí. O sea, termina tus clases a las 2, buscas tu tarea, tomas foto y me la envías al WhatsApp. Bien, mira, tienes 2 horas para entregar tus actividades. Tomar una foto y enviarla no demora más, exagerando, 1 minuto. Así que tienes un montón de tiempo para cumplir. Bien, chicos, iniciamos. Te vuelvo a repetir, el tema de hoy es el cuento de terror 2, ¿correcto? Ya lo hemos trabajado en la semana anterior, pero solamente te desarrollamos el cuento, ¿no? El día de hoy vamos a conocer un poco qué es la estructura del cuento. Algo que yo estoy seguro que ya hemos trabajado el año pasado e incluso has trabajado seguramente en cuarto de primaria o en tercero de primaria. Esto es muy sencillo. Tú recordarás que siempre, de repente en años anteriores, siempre tu miss te leía los cuentos, ¿no? Te leía los cuentos en plan lector y tú de repente eh, hasta comenzabas a imaginar, ¿no? Porque la idea del cuento o de cualquier lectura del género narrativo es eso, ¿no? Que tu imaginación termine creando toda la historia. ¿Bien? De hecho, así como dentro del proceso de la comunicación, de repente lo más importante se podría decir es el mensaje, el código, el canal, la situación o contexto, el emisor, el receptor. En la comunicación o el proceso de la comunicación literaria, ¿correcto? Lo que es más importante es la imaginación, porque sin imaginación tú puedes leer, pero no te genera ninguna alegría, no te genera nada. ¿No? Entonces, recuerda eso. Más importante dentro de la literatura o dentro del género narrativo, la imaginación. ¿Bien? La estructura de un cuento. Aquí vamos a recordar lo que ya conocemos. Inicio, nudo, desenlace. Pero en algunos, de repente en internet o en algún libro, o de repente incluso en algún cuento, o hasta incluso en tu libro, a veces vas a encontrar que no lo tienen como inicio, sino como introducción, o de repente como planteamiento. O no va a ser necesariamente nudo, puede ser medio o puede ser desarrollo. O sea, esos nombres en su conjunto es lo mismo, significan lo mismo. Solo que a veces los pueden encontrar con diferentes palabras. ¿Bien? Dentro del inicio encontramos que es la parte inicial de la historia, ¿correcto? O sea, es el comienzo de la historia, donde generalmente nos presentan a los personajes, ¿no? Y también nos comienzan a decir cómo son los personajes. Por ejemplo, Pedro, digamos que era muy inquieto, ¿no? Juan de repente era un niño más calladito, más calmado. Entonces, dentro de un cuento siempre nos comienzan a mencionar cómo son los personajes y cuáles son los personajes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si no hay el nudo, si yo no conociera ningún personaje, mi historia no tendría sentido y sobre todo no tendría orden. En el nudo nos dicen que es la parte donde se presenta el conflicto. Por ejemplo, en el cuento de terror que nosotros hemos desarrollado, el conflicto o el problema es que se olvidaron la tarea en el colegio, ¿no? Entonces, esto sucede dentro del nudo. Bien, también aquí nos dicen que allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, ¿no? Recordarás obviamente de que dentro de la historia los grandes hechos importantes, como por ejemplo cuando trepan pues ese muro para entrar al colegio, es digamos parte del nudo, ¿no? Porque ya son todos los hechos muy importantes que están sucediendo dentro de la historia o en este caso dentro del cuento.
¿no? Obviamente la aparición del fantasma, cuando los atrapan, todas esas cosas dentro del nudo. Luego, aquí nos dicen que encontramos el desenlace final o fin. En este caso se dice que es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema. Recuerda que el problema era que se habían olvidado la tarea. Entonces el final sería que encontraron la tarea o de repente podría ser en este caso que llegaron al colegio, ingresaron al salón, pero nunca encontraron la tarea, ¿no? O que de repente nunca se solucionó el problema y que al contrario ellos, como se desarrolla la historia, al final nunca hicieron la tarea, ¿no? Entonces, a veces el clímax no necesariamente tiene que dar solución o tiene que encontrar, digamos, la felicidad del problema que encontrábamos en el nudo, pero sí da fin, digamos, al cuento, ¿no? No necesariamente va a ser un final feliz, recuerda eso, es muy importante, ¿ya? Pero ahí sí se desarrolla la parte final, ¿no? Si tomamos como ejemplo el cuento que ustedes han leído, sería pues la parte en la que nos damos cuenta que ellos, que se inicia un nuevo día de clases, ¿no? Y que llega pues este personaje que es Chuy, ¿no? Llega aquí a la clase, al salón, y se da cuenta pues que no han presentado la tarea, ¿no? En este caso, encontramos, chicos, que todo tiene un orden, todo tiene un desarrollo y obviamente un final. ¿Ah? Bien, continuamos. Aquí ya hemos graficado a modo de escritura, ¿correcto? Lo que tiene que ver los elementos del cuento y una explicación breve y sencilla. ¿Ya? Mira, yo te lo voy a explicar aún más sencillo. Los elementos del cuento. Tenemos tema del cuento, es decir, sobre qué habla el cuento, ¿correcto? Aquí hay que tener algo muy en cuenta, chicos. Dentro del cuento, nosotros podemos encontrar diferentes situaciones, ¿ya? Pero necesariamente son situaciones universales. Por ejemplo, en este cuento que nosotros hemos desarrollado, el tema principal, o digamos, el tema del cuento sería la irresponsabilidad, ¿no? Porque imagínate, ¿qué niño se olvidaría su tarea en su colegio? Ay, de repente ahí no había mucha responsabilidad. Ese podría ser tal vez un tema del cuento, ¿no? Entonces, te das cuenta que no necesariamente el tema del cuento es algo que puedes tocar o es algo que puedes ver, ¿no? O si incluso si es que nosotros pensamos un poquito más, podemos decir que siempre un tema del cuento puede ser que sea un sustantivo abstracto, ¿no? Porque tú no puedes tocar el amor, no puedes tocar la amistad, no puedes tocar la libertad. Bien, recuerda eso, es muy importante. Luego de esto, también encontramos la historia, ¿no? Y aquí nos dice que la historia es otro de los elementos de un cuento, es decir, el argumento, ¿no? La historia es la que se nos muestra siguiendo el esquema clásico de presentación, nudo y desenlace. En conclusión, cuando yo te diga, en una tarea te diga, chicos, necesito que me encuentren la historia digamos, de la tinta roja. Ya, profesor, entonces tenemos que hacer la presentación o el inicio, el nudo y desenlace. ¿Me entienden? Cuando yo te diga, realiza la historia, tú tienes que encontrar el inicio, nudo y el desenlace de este cuento. Así de sencillo y así de fácil. Luego, el tiempo. Aquí en el tiempo se dice que es otro de los elementos básicos de cualquier narración y hace referencia al espacio temporal en el que tiene lugar la historia. En algunos cuentos, chicos, de repente te dicen, ¿no? Este cuento o esta historia se desarrolla en el año 1500. Entonces, yo te digo, dime, ¿este cuento en qué tiempo se desarrolla? Tú me puedes decir como respuesta, profesor, esto se desarrolla en el año 1500. Ah, tengo una idea de en qué parte del tiempo se desarrolla. Como hay historias que no necesariamente se dicen en qué tiempo se desarrolla, pero eso ya implica un poco de nuestra imaginación, ¿no? Te dice aquí que puede ser que el tiempo sea mencionado por el propio narrador, indica las fechas, pero también puede ser que este no sea mencionado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la historia que hemos desarrollado, en este cuento de terror que les he mandado a leer, no dice exactamente en qué año es, pero si yo imagino un poquito, yo diría, ah, de repente puede ser en esos meses donde hay época de colegio, ¿no? De repente puede ser entre marzo y diciembre, o de repente época de examen, puede ser al final de algún mes, ¿no? O sea, más o menos puedo yo imaginar el tiempo, siempre y cuando no se textualice o no se diga puntualmente en el cuento, ¿no?
Bien, luego de eso tenemos al espacio. Aquí en el espacio te dice que es el lugar en el que tienen lugar, valga la redundancia, los hechos acontecidos. Bien, el espacio, chicos, es básicamente el lugar donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, en el cuento que hemos desarrollado, el lugar donde se desarrollan gran parte de los hechos es en el colegio, ¿no? Aunque también hay algún momento en donde la historia se está desarrollando en la casa de los personajes principales, ¿no? Que en este caso serían los hermanos, ¿no? Hay gran parte de la historia que se desarrolla ahí, luego se desarrolla en el colegio, ¿no? Y luego incluso, si te das cuenta, al día siguiente se vuelve a desarrollar nuevamente la historia en el mismo colegio, ¿no? Entonces, si yo te dijera, ¿cuál sería el espacio dentro del cuento que has leído? Tú me tienes que decir, profesor, es en la casa de los hermanos, de los personajes principales, y el lugar, digamos, principal es en el colegio, ¿no? ¿Correcto? Bien. En personajes, aquí encontramos los famosos que ya conocemos, ¿no? Que son los personajes principales y secundarios. Y aquí es muy importante. Chicos, no es lo mismo decir un personaje principal que un secundario. Los personajes principales es básicamente de quienes se habla dentro de todo el cuento, que en este caso son solamente dos, ¿no? Que son los hermanos. Luego aparece un personaje secundario Chu y luego se habla de los padres que vienen de trabajar muy tarde, pero esos personajes participan un solo momento o dos momentos. En realidad toda la historia, y si yo te mandara como tarea, los personajes principales serían los hermanos. Los secundarios serían este personaje que abre el colegio, ¿no? El que se dedica a limpiar, ¿no? Otro personaje secundario podría ser los padres, ¿no? De estos hermanos. Entonces siempre eso hay que darse cuenta. Vuelvo a repetir, el personaje principal es el que participa más durante toda la obra. Personaje secundario, el que participa menos, el que se menciona, pero de repente no está, no aparece mucho en la historia. ¿Ya? Y aquí vamos a los narradores. Y aquí quiero que tú recuerdes algo que estoy seguro que ya lo tienes en mente. Nosotros conocemos distintos tipos de géneros literarios, ¿no? Pero el cuento, la fábula, novela, mito, leyenda, pertenece al género narrativo, ¿correcto? Por lo tanto, generalmente existe un narrador o un tipo de narrador. En este caso, vamos a trabajar cuatro, vamos a conocer estos cuatro tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente. Nos dice que es el que lo sabe todo, el que lo sabe todo. O sea, es como decir que dentro del cuento es Dios, ¿correcto? Porque sabe todo. Y dice que predomina la tercera persona. Recuerda, primera persona es yo, segunda tú, tercera él. Entonces, aquí generalmente cuando este narrador aparece, siempre se trata como un él. ¿Bien? Recuerda, eso es muy importante. Luego, testigo. En testigo nos dice que solo narra lo que él presencia o conoce. Imagínate pues que estamos yendo, no sé, estamos yendo al colegio, ¿correcto? Y yo por ahí justo 10 pasos antes de llegar al colegio veo como un carro justo se malogra. Entonces yo no estoy participando en la historia, yo soy un testigo visual de esa historia, ¿no? Del hecho de que el carro comienza a ir más despacio y luego ¡pum! Se apaga y se malogra. Si yo le contara lo que he visto, por ejemplo, a Pedro, yo le diría, o en este caso yo sería un narrador testigo, porque solamente he sido testigo, no he participado en esa historia. Yo no he estado manejando, yo no he malogrado el carro, ¿no? Pero sí he sido testigo de este pequeño acontecimiento, ¿no? ¿Sí? Vemos que eso es un ejemplo muy simple para que lo puedas comprender. Luego, conocemos a lo que vendría a ser el personaje en primera, o el narrador en primera persona. Nos dice que relata en forma autobiográfica y viene a ser un narrador protagonista. Recuerda, tercera persona, él, primera persona, yo. Imagínate que yo creo mi cuento y yo comienzo a desarrollar la historia, o en este caso mi cuento, como si fuera algo que yo he vivido. Entonces, como es algo que yo he vivido, la historia se va a ir desarrollando en base a mí, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, yo podría decirlo de esta forma. Hace mucho tiempo yo estuve caminando por las calles de Ayacucho y mientras yo caminaba veía como los cóndores
volaban, veían cómo las palomas comían y veía cómo las aves cantaban, ¿no? Entonces, como es mi cuento y como estoy contando algo que yo he vivido, ahí estoy desarrollando un narrador en primera persona o un narrador protagonista, ¿no? Recuerdo, primera persona yo, es cuando la historia se trata de mí. Y luego tenemos a la narración, en este caso el tipo de narrador que vendría a ser epistolar. Este tipo de narrador es un poquito difícil de encontrarlo, pero se da cuando, digamos, la narración, o ya sea una historia, un relato, se basa en cartas enviadas entre ciertas personas. Por ejemplo, yo voy a crear una carta, ¿correcto? Vamos a imaginar que es fin de año y yo voy a crear una carta donde más o menos les agradezco a todos por, digamos, haber sido buenos alumnos. Y le envío una carta a todos. Pero luego yo digo, voy a crear un cuento porque yo, por ejemplo, le he enviado mi carta a Hans y Hans me ha devuelto otra carta. Entonces ya tengo dos cartas. Por lo tanto, si yo quisiera unir esas cartas y crear un cuento, yo diría que sería un tipo de narrador epistolar. ¿Por qué? Porque está basado en cartas que nos hemos enviado a los personajes. En este caso, los personajes sería yo, obviamente, Charlie, y el personaje que sería Hans, ¿no? Entonces, recuerda, epistolar no se trabaja mucho, pero sí es bueno conocerlo, ¿no? Bien, chicos. Entonces, como te habrás dado cuenta, la clase de hoy día es un poquito recordar algo que tú ya conoces y complementar algo que tú vas a ir trabajando durante toda tu época escolar hasta quinto de secundaria, ¿no? E incluso cuando tú vas a, más adelante, obviamente, postular a alguna universidad, siempre vas a trabajar esto. Entonces, un resumen muy pequeño para concluir de repente con esta explicación y ya comenzar con las preguntas. Recuerda que el género narrativo, ¿correcto? Tiene al cuento, a la novela, a la fábula, al mito, a la leyenda, ¿correcto? Y entonces, si yo te pregunto, dígame, ¿el cuento de terror en qué género literario está? Fácil, profesor, está en el género narrativo. Bien, y siempre el género narrativo, obviamente, está desarrollado con un tipo de narrador. ¿Ah? Recuerda eso. Bien, chicos, la clase del día de hoy concluye ahí, ¿correcto? La parte explicativa. Este video yo lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo tengan presente y lo puedan desarrollar cuando crean conveniente, lo puedan visualizar nuevamente. Te voy a explicar nuevamente la tarea, ¿no? Para que lo tengas muy en claro. La actividad uno, tú ya sabes que esto lo desarrollas en tu cuaderno. Puedes hacer un mapa conceptual, puedes hacer un cuadro de llaves, un mapa mental, el que tú creas conveniente, lo más fácil para ti. Y lo que sí te hago recordar es que no necesariamente me vas a copiar todo lo que está en la diapositiva. Recuerda que el mapa conceptual solamente tienes que usar una oración o de repente dos oraciones exagerando de algún tema o subtema, ¿no? Mira, te voy a ayudar. Te voy a más o menos crear cómo podrías hacer un mapa conceptual. Mira, aquí el tema principal obviamente sería el cuento de terror, ¿no? Tú por acá me puedes hacer un pequeño concepto diciendo que el cuento de terror pertenece al género narrativo y que se desarrolla de repente en orden, en un orden específico, ¿no? Luego de aquí me puedes trabajar la estructura, ¿correcto? La estructura de un cuento. Y luego de repente puedes comenzar a contarme, ¿no? Que el cuento debe tener personaje principal, que el cuento debe tener un inicio, nudo y desenlace, que el cuento debe tener un tiempo, que el cuento debe tener un espacio, y así sucesivamente los subtemas que hemos desarrollado, ¿no? Y obviamente aquí esto debe tener un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá un espacio, vamos a imaginar que acá dice tiempo, entonces tú aquí vas a poner en qué tiempo se desarrolla el cuento. Y así sucesivamente. Entonces, a veces parece un poquito complicado, pero no necesariamente lo es. ¿Ya? Lo que sí, obviamente para crear un organizador visual, siempre tienes que leer sobre el tema. ¿Ya? Bien, chicos. Sencillo, fácil, ¿correcto? A crear un organizador visual. Luego la pregunta número dos, que ahora te vas a dar cuenta que es muy fácil, porque ya yo te he ayudado, que vas a encontrar todos los elementos del cuento de la tinta roja. Más o menos así. Por ejemplo, los elementos del cuento es tema del cuento, historia, tiempo, espacio, personajes y qué tipo de narrador. ¿Correcto? Por lo tanto, tú vas a decir, a ver,
Vamos a poner de título de mi tarea, voy a poner la tinta roja. Abajo puedo poner elementos del cuento. Y abajo voy a poner tema del cuento. Y ahí pongo cuál es el tema del cuento de la tinta roja. Que en este caso, como te decía, puede ser, es un ejemplo, que puedes poner la irresponsabilidad, ¿no? Que siempre hay que ser responsable. Ese sería tu tema del cuento. Ya. Y la historia. ¿Cómo sería la historia? Ah, aquí en la historia tienes que presentar el inicio, nudo y desenlace. O sea, un resumen pequeñísimo de qué cosa sucede más importante dentro del inicio, qué es lo más importante que pasa en el nudo y lo más importante que pasa en el desenlace, ¿no? Entonces, así sucesivamente me vas a completar hasta encontrar el tipo de narrador. Tienes una larga semana. Yo estoy seguro que cuando veas el video nuevamente te vas a dar cuenta que la tarea está muy fácil, pero si aún así tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Pregunta para yo poder ayudarte.